¿Han oído hablar alguna vez de la zona prohibida? No me refiero a esas historias infantiles sobre entrar y salir rápidamente. Esas son para novatos. Hablo de la verdadera zona prohibida. Esa parte oculta donde ocurren eventos inquietantes, donde se esconden los más oscuros misterios y las sectas realizan sus rituales. A menos que sean aventureros experimentados, dudo que hayan llegado tan lejos. Así que permítanme contarles un relato. Un relato que demostrará que no importa cuán listos se crean para enfrentar la zona prohibida, siempre habrá algo o alguien que les sorprenderá. Aún recuerdo todo como si fuera ayer. La fecha era el 14 de febrero de 2022. Lo recuerdo bien porque era el día de San Valentín. Justo antes, mi pareja y yo nos habíamos distanciado. Ella solo me llamó por teléfono y entre lágrimas dijo que todo había terminado entre nosotros. No comprendía por qué, pero cuando intenté contactarla, nunca respondió. Fui a su apartamento preocupado, pero algunos vecinos me comentaron que se había mudado unos días atrás y que estaba con alguien más. No entendía qué había pasado, pero me sentí devastado. Así que pueden imaginar cómo me sentía ese día de San Valentín. Mi plan era pasar el día explorando la zona prohibida, adentrándome más de lo que nunca había hecho antes. Estaba convencido de que nada podría detenerme. Siempre había sido un explorador hábil y, tras estar con mi expareja que era experta en supervivencia, me había vuelto mucho mejor. Me sentía invencible, como si nadie pudiese encontrarme, sin importar lo profundo que me adentrara o lo que descubriera. Cuanto más exploraba, más me sumergía en la zona prohibida, sintiendo que estaba cerca de mis límites, cerca de descubrir algo que tal vez me llevaría a problemas. Eso sería un pasatiempo interesante para el día de San Valentín. De repente, una alerta en mi dispositivo me sobresaltó. Una alerta en la zona prohibida. Debo admitir que estaba sorprendido. No se supone que haya señales allí. Esto tenía que ser algo dirigido específicamente a mí. Pero ¿cómo podrían hacer eso? ¿Cómo podrían enviarme una señal? Alguien sabía lo que estaba haciendo. Eso parecía imposible. Había tomado todas las precauciones necesarias para evitar ser seguido. Cuando vi la alerta parecía un mensaje o más bien una invitación. De repente, un mensaje de texto apareció en mi dispositivo. Alguien comenzó a comunicarse conmigo. Normalmente no respondería ya que podría tener graves consecuencias, pero su mensaje me dejó tan perplejo que tuve que responder. Hola, Alex. Pareces ser una persona muy curiosa. ¿Te gustaría unirte a nuestro juego? No, gracias. Creo que estoy bien. Quizás otro día. Decidí responderle sarcásticamente, aunque no de manera confrontativa. Tal vez eso lo incomodaría, pero decidí no seguirle el juego. No preguntaría cómo sabía mi nombre ni nada sobre ese juego, ya que eso era precisamente lo que esperaba que hiciera. Supuse que el remitente estaba relacionado con alguna secta misteriosa que estaba investigando. Nunca pensé que me enviarían ese tipo de mensajes. Parte de mí pensaba que tenía sentido. Después de todo, estaba en la zona prohibida. Oh, Alex, desafortunadamente tengo que insistir en que participes. De lo contrario, nunca volverás a ver a tu expareja. Al leer esto quedé en shock. ¿Cómo podía decir eso? ¿Y cómo sabía sobre mi pareja? ¿Cómo podía afirmar que estaba secuestrada? En ese momento me di cuenta de algo que me aterrorizó y me hizo descubrir que estaba involucrado en algo realmente serio. No perteneces a ninguna organización gubernamental, ¿verdad? El juego es simple. Solo tienes que adivinar dónde estoy, no es tan difícil, ¿verdad? Solo tienes una oportunidad para adivinar correctamente. Puedo estar escondido detrás de un árbol, en una cueva o bajo tierra. Al leer estas palabras, me quedé completamente paralizado. Pasé de estar aburrido en casa, triste por la partida de mi pareja, a estar preocupado por la posibilidad de que hubiera un maníaco en la zona. No puede ser que el maníaco esté realmente aquí, tiene que estar mintiendo. Ambos sabemos que no estoy mintiendo, Alex. Al leer este mensaje apagué inmediatamente todos mis dispositivos de localización. ¿Realmente pensaste que me asustarías hackeando mi GPS? ¿Quién dice que hackeé tu GPS? No entiendes que estoy aquí contigo. Si no me das una respuesta en los próximos 3 minutos, tu expareja sufrirá las consecuencias. Al leer ese mensaje estaba completamente perplejo. No podía ser. ¿Cómo podía escucharme si había apagado mis dispositivos, a menos que tuviera otros medios para detectarme? Eso significaba que podría estar realmente en la zona. 2 minutos y 30 segundos.
Desesperado y sin pensar, fui a buscar un arma y comencé a revisar los lugares que el hombre había mencionado. Sabía que era una muy mala idea. Sabía que podría morir por esto, pero el hecho de que me dijera que mi pareja estaba atrapada y secuestrada me hizo tomar una decisión rápida sin pensar. Tenía que buscar lo antes posible. Rápidamente revisé detrás de los árboles con un arma en la mano, pero no había nadie allí. Tampoco había lugar para esconderse detrás de los árboles. Claramente, el hombre quería que descartara rápidamente este lugar. El siguiente lugar era una cueva. Rápidamente entré y encendí la luz de mi linterna. No había nadie allí. En ese momento algo llamó mi atención. Una roca estaba fuera de lugar. Siempre la dejaba en su sitio. Aterrorizado, me acerqué lentamente con el arma. No tenía la energía para hacerlo. Sentía que iba a llorar y soltar el arma y correr en cualquier momento, pero no lo hice. Tenía que hacerlo. Tenía que atrapar a quien estuviera acechándome, solo para asegurarme de que mi pareja estuviera bien. Con un grito de guerra moví la roca. Detrás de ella no había nadie. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Eché un vistazo por la entrada de la cueva y a lo lejos vi la entrada a un túnel subterráneo que se estaba abriendo lentamente y detrás de ella, en medio de toda la oscuridad, solo pude distinguir dos ojos oscuros mirándome. Inmediatamente corrí hacia mi campamento. Escuché la entrada detrás de mí abrirse y a alguien corriendo hacia mí. No me di la vuelta, solo corrí. Tan pronto como llegué a mi tienda, cerré la entrada con llave. Del otro lado alguien golpeaba violentamente, tratando de entrar. Podía escuchar gritos llenos de ira mientras esa persona golpeaba la entrada sin éxito, ya que era una entrada muy resistente. 30 segundos, estabas bajo tierra. Esa es tu respuesta. Estabas bajo tierra, ahora estás detrás de mi entrada. Ahora déjala ir. De repente la entrada comenzó a golpear más y más fuerte. Pensé que no podrían romperla, pero en ese momento me di cuenta de que seguramente sería destruida en cuestión de segundos. Y así, de un segundo a otro, la entrada se abrió de una patada y un hombre enorme se precipitó dentro. Tan pronto como me vio, el hombre me agarró del cabello y me arrastró violentamente por el suelo y me arrojó contra la pared de la tienda. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre volvió a agarrar mi cabeza y me llevó hacia la computadora. Al mirarla vi que había una cámara en mi túnel subterráneo. El hombre sostuvo un teléfono móvil cerca de mi oído y escuché una voz titilante salir de él. Tenías razón, estaba bajo tierra, aunque te equivocaste al pensar que estaba detrás de tu entrada. Como dije, liberaremos a tu pareja. En ese momento se vio en la cámara de la computadora que la entrada a mi túnel se abría y caía el cadáver de mi pareja. Nuestros clientes están muy satisfechos con tu historia. Mereces saber la verdad. ¿Qué le han hecho? ¿Por qué? Felicitaciones. Tu pareja nunca te dejó. La obligamos a decir eso antes de matarla. Ese vecino que te dijo que se mudó, ese fui yo. Fue un placer conocerte, aunque lamento decirte que tu pareja siempre estuvo en ese túnel. Aunque lo limpiamos constantemente para que no generara olor. ¿Por qué? Porque eras curioso. ¿Crees que no atraería atención en los niveles profundos de la zona prohibida? Muchos de mis clientes pertenecen a sectas y no puedes meterte con estas personas. Se divierten más de lo que piensas y tú te diviertes mucho. Pero todas las cosas buenas deben llegar a su fin, y con eso dicho, todo terminó. El hombre me soltó casualmente y simplemente salió por la entrada principal, como si hubiera sido un invitado mío. Mientras tanto, el cadáver de mi pareja permanecía allí en mi túnel. Nunca pude recuperarme de lo que sucedió. Nunca más pude salir con una nueva persona, explorar la zona prohibida o construir cualquier tipo de relación de confianza. Lo que sucedió ese día me ha traumatizado para siempre. ¿Y saben cuál es la peor parte? Siento que no ha terminado aún. A veces veo a personas extrañas mirándome en la calle con una sonrisa extraña. No siento que estas personas sean las que me atacaron, sino la secta que los contrató. Siento que siempre estarán allí, observándome, divirtiéndose conmigo, listos para atacarme cuando menos lo espere. ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez sobre la red sombría? No estoy hablando de los lugares comunes y accesibles que se encuentran con una simple búsqueda en Internet. Me refiero a esos rincones escondidos que no se mencionan en ningún sitio web público, aquellos espacios donde las cosas más aterradoras ocurren,
y donde los secretos del mundo se ocultan a plena vista. Pocos pueden decir que han estado allí, y menos aún aquellos que han logrado salir ilesos. La red sombría es un lugar donde las reglas no existen y donde las vidas se intercambian como moneda. Me llamo Michael. Obviamente no es mi nombre real, pero por motivos de seguridad, prefiero mantener ciertos detalles en el anonimato. Esta es mi historia, una que espero que sirva de advertencia para cualquiera que se sienta tentado a explorar este oscuro mundo. Mi vida antes de la red sombría era muy diferente. Fui un agente de seguridad informática en una gran empresa internacional, encargado de proteger datos sensibles y evitar ciberataques. Era un trabajo rutinario, pero bastante bien pagado. Sin embargo, después de varios años, el trabajo empezó a ser monótono y repetitivo. Mi curiosidad me llevó a investigar más allá de las fronteras de lo conocido, más allá de lo permitido. Así es como, casi por accidente, descubrí una puerta de entrada a la red sombría. Todo comenzó una tarde de verano, cuando me topé con un foro de discusión cerrado en el que solo se permitía el acceso mediante una invitación. La advertencia era clara. Solo los valientes y los discretos pueden sobrevivir aquí. La curiosidad, ese veneno que corre por las venas de todo explorador digital, me impulsó a solicitar acceso. Un par de días después, recibí un correo encriptado con las instrucciones. Me vi siguiendo pasos que nunca había imaginado. Para ese momento, todavía pensaba que estaba en control, que podía salir cuando quisiera, pero no fue así. Lo que no sabía entonces era que la red sombría no era simplemente un lugar para explorar por curiosidad. Era una trampa, y una vez que entrabas era muy difícil escapar. En el foro los mensajes eran crípticos, y los usuarios se referían a sí mismos con apodos. Uno de ellos, llamado Aquila, siempre parecía estar un paso adelante. Sus mensajes eran concisos pero cargados de significado. Después de varias semanas de observar, decidí interactuar. Fue Aquila quien me ofreció una oportunidad, una especie de trabajo que cambiaría mi vida para siempre. Dijo que mi experiencia en seguridad informática era precisamente lo que su organización necesitaba. Acepté sin saber en qué me estaba metiendo realmente. Los primeros trabajos eran simples: rastrear datos, acceder a redes privadas, obtener información clasificada. Pero con el tiempo, las tareas se volvieron más oscuras y peligrosas. Ya no se trataba solo de encontrar información, sino de eliminarla o manipularla para fines que nunca se me revelaban. Una noche, recibí una llamada. El número no aparecía en mi pantalla, pero al contestar, la voz del otro lado era inconfundible. Era Aquila. Su tono era tranquilo, casi casual, pero lo que me pidió fue cualquier cosa menos eso. «Necesitamos que viajes», dijo. «Hay un trabajo que solo puedes hacer en persona». Fue en ese momento que entendí la gravedad de la situación. Hasta entonces había realizado todo mi trabajo desde la comodidad de mi oficina en casa, oculto tras capas de encriptación y anonimato. Pero esta vez era diferente. Me dieron una dirección, un vuelo y un nombre falso. No tenía opción. Sabía demasiado y además estaba demasiado involucrado como para salir ileso. El destino era una pequeña ciudad en Europa del Este. Al llegar me recogieron en el aeropuerto y me llevaron directamente a un hotel modesto. En el maletero del coche había una maleta. Dentro de ella, un dispositivo que tendría que usar esa noche. La misión era clara: infiltrarme en las oficinas de una compañía que servía de fachada para el tráfico de armas y drogas. Mi tarea no era destruirlos ni sabotearlos, sino robar información y entregarla a mis superiores. Lo que no me dijeron fue que también tendría que eliminar a 2 de sus empleados. Recuerdo cada detalle de esa noche como si hubiera ocurrido ayer. Llegué al edificio a las 2 de la madrugada. Usé las habilidades que había perfeccionado a lo largo de los años para desactivar las alarmas y acceder a la red de seguridad interna. Todo iba según lo planeado hasta que me encontré cara a cara con uno de los empleados. No debía haber nadie allí a esa hora, pero este hombre estaba terminando su turno nocturno. Me miró sorprendido, sin entender quién era ni qué hacía allí. En ese momento mi mente se nubló. No había vuelta atrás. Saqué el arma que me habían dado y disparé. Fue la primera vez que maté a alguien. No fue como en las películas. No hubo dramatismo ni grandes gestos. Solo el sonido seco del disparo, el cuerpo desplomándose y la sangre esparciéndose por el suelo. Algo en mi interior se rompió ese día. Sabía que, después de eso,
nunca volvería a ser el mismo. Terminé el trabajo, salí del edificio y entregué la información como me habían ordenado. Pero las cosas nunca volvieron a ser iguales para mí. Los trabajos siguieron llegando, cada uno más oscuro y más peligroso que el anterior. Con el tiempo, me convertí en un engranaje más dentro de esta organización que operaba en las sombras. Era eficiente, letal y, lo más importante, invisible. Aquila me seguía guiando, aunque cada vez menos. Ahora tenía más contacto con otras personas de la organización. Había una mujer llamada Irina que se encargaba de las misiones en Europa del Este. Siempre la admiré, no solo por su habilidad para realizar los trabajos más complicados, sino por su frialdad. Nunca parecía inmutarse, sin importar cuán peligroso o sangriento fuera el encargo. Con el tiempo comencé a trabajar más de cerca con ella. Irina y yo formábamos un equipo letal. Ella se encargaba de las infiltraciones físicas, mientras yo me ocupaba de los sistemas de seguridad y las redes informáticas. Juntos realizamos trabajos en varios países: Rusia, Turquía, Francia. Cada misión era más arriesgada que la anterior, y cada vez sentía cómo me hundía más en ese mundo sin retorno. Uno de los trabajos más memorables fue en Berlín. Nos contrataron para eliminar a un exespía que había traicionado a nuestra organización. El tipo había robado información confidencial y planeaba vendérsela al mejor postor. Nuestra misión era sencilla: encontrarlo y asegurarnos de que nunca pudiera compartir esa información. Nos tomó semanas localizarlo. Se había ocultado bien, usando todo tipo de tácticas que, irónicamente, yo mismo había utilizado antes. Pero finalmente lo encontramos en un pequeño apartamento al norte de la ciudad. Sabíamos que estaba armado y que no dudaría en defenderse. Pero también sabíamos que no tenía ninguna oportunidad contra nosotros. Esa noche entramos al apartamento como fantasmas. Irina se movía con una precisión increíble. Desactivé las cámaras de seguridad, las alarmas y cualquier otro dispositivo que pudiera alertar a las autoridades. Cuando llegamos a la puerta de su habitación supe que sería rápido. Entramos sin hacer ruido, y antes de que pudiera reaccionar ya estaba muerto. 2 disparos, uno al pecho y otro a la cabeza. Era nuestra firma. Después de ese trabajo las cosas empezaron a desmoronarse. No sé si fue porque empezamos a bajar la guardia o porque nuestra reputación nos precedía, pero las autoridades comenzaron a seguirnos más de cerca. La organización para la que trabajábamos también estaba cambiando. Ya no era tan discreta como antes, y comenzaba a atraer la atención de otros grupos criminales. Recibí una advertencia de Aquila. «Es hora de desaparecer», me dijo. «Las cosas están cambiando, y aquellos que no se adapten no sobrevivirán». No sabía exactamente a qué se refería, pero algo en su tono me hizo tomarlo en serio. Decidí tomarme un tiempo, apartarme de todo y observar desde la distancia. Irina, en cambio, decidió quedarse. Dijo que no tenía miedo, que siempre había sabido que este trabajo tenía una fecha de caducidad, pero que aún no había llegado para ella. Fue la última vez que hablé con ella. Unos meses después, me enteré de que la organización para la que habíamos trabajado durante tanto tiempo había sido desmantelada. Irina desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que había sido capturada, otros que había sido eliminada por uno de los nuevos grupos que intentaban tomar el control. Nunca lo sabré con certeza. En cuanto a mí, logré desaparecer. Utilicé todas las habilidades que había aprendido a lo largo de los años para borrar mi rastro. Dejé atrás todo lo que conocía y me trasladé a un lugar donde nadie me encontraría. Pero la red sombría nunca te deja ir del todo. Siempre hay algo o alguien que te recuerda quién eras y lo que hiciste. A veces, reviso los foros y veo nombres nuevos, caras nuevas. Personas que, como yo en su momento, creen que pueden controlar ese mundo. Pero la verdad es que nadie controla la red sombría. Es un lugar donde la moralidad es relativa y donde las consecuencias de tus acciones siempre te alcanzan tarde o temprano. Si hay algo que espero que aprendan de mi historia, es esto: no entren en la red sombría. No es un lugar para satisfacer la curiosidad o buscar emociones fuertes. Es un abismo, y una vez que te sumerges es casi imposible salir. El cybercafé de mi barrio nunca ha sido particularmente llamativo, lo cual probablemente jugó un papel en su cierre temporal hace unos meses en junio. Desde fuera, parecía una vieja choza olvidada, con su estructura desgastada y cristales quebrados. Sin embargo, una vez se limpió por dentro,
Definitivamente noté una mejora. Suelos de cerámica brillantes y encimeras elegantes de nogal daban al lugar una atmósfera de calma y sofisticación. Siempre terminaba haciendo bastante trabajo allí, así que nunca me molestó demasiado su fachada descuidada, aunque fue agradable ver el cambio una vez finalizada la limpieza. Probablemente era el cliente más fiel del café, asistiendo casi todos los días. Otros visitantes iban y venían, pero raramente veía caras conocidas, lo cual estaba bien, ya que solo iba para trabajar en mis artículos para el sitio web. No iba allí en busca de conversaciones, sino por la paz y quietud que tanto necesitaba para escapar de los constantes desvaríos alcohólicos de mi padre en casa. El café era mi refugio del ruido indeseado. Entré un sábado por la mañana, apenas 5 días después de la gran reapertura, aún algo adormecido, y recuperándome de un resfriado que había cogido durante la semana. La humedad de agosto definitivamente no ayudaba, así que decidí empezar con un café antes de ponerme a trabajar. Caminé sobre los relucientes suelos recién instalados, escuchando su crujido bajo mis botas. Me reí para mis adentros, tentado a dar vueltas solo para escuchar el sonido unas cuantas veces más. Me contuve y ordené mi café, observando la sala mientras esperaba. Tomé nota mental de cuántas personas compartían el espacio conmigo. Seguramente elegiría una mesa tranquila en una esquina, lejos de los desconocidos. «Aquí tiene su café helado regular», anunció la barista, entregándome mi bebida y una pajita. «Gracias», respondí simplemente, dejando unas monedas como propina y me dirigí a mi mesa seleccionada. Pasé las siguientes horas revisando y editando mis vídeos del día anterior. Estaba trabajando en una serie semanal sobre el gimnasio al que asisto, ofreciendo consejos de entrenamiento y sketches humorísticos con mi amigo Tom, que trabaja en recepción. Me encontré riendo en voz alta por una parodia que habíamos hecho sobre batidos de proteínas, lo cual probablemente atrajo algunas miradas hacia mi rincón de la sala. Eventualmente, las miradas se disiparon y sentí que era hora de irme, habiendo pasado mucho más tiempo de lo habitual. Me incliné para desconectar mi cargador y algo me confundió. Miré debajo de mi mesa y vi una bolsa negra de unos 40 centímetros justo más allá de donde estaban mis pies. Tenía bolsillos y una correa para el hombro, además de una capa gruesa de polvo cubriendo el cuero. Vaya, alguien debe haber dejado su portátil aquí, pensé inicialmente. Podría haber hecho lo correcto y entregárselo a la barista, terminando mi día sin complicaciones. Sin embargo, la curiosidad me ganó, y en lugar de ser honesto recogí mis cosas, colgué la bolsa misteriosa en mi hombro y salí rápidamente del café. Llegué a la entrada de mi casa alrededor del mediodía, el sol de verano brillando sobre mi jardín delantero. Mi padre estaba inspeccionando las plantas del jardín, lata de cerveza en mano. Traté de entrar sin decir una palabra, pero él me detuvo justo cuando abría la puerta mosquitera. «¿Por qué tanta prisa?», preguntó mientras tomaba un sorbo de su bebida. «Tengo cosas importantes del sitio web», respondí. «Bueno, no te detengas por mi culpa», dijo, pero en mi mente, él ya lo había hecho. Empujé la puerta principal, pasando junto a mi madre dormida en el sofá, y subí corriendo a mi habitación. Cerré la puerta con fuerza detrás de mí y la aseguré. Luego pateé mis zapatos al otro lado de la habitación. Estaba emocionado de examinar mi hallazgo con cuidado y lentamente abrí la cremallera de la bolsa y la inspeccioné. A pesar de la apariencia desgastada de la bolsa, el contenido era impresionante. Una portátil reluciente y aparentemente nueva estaba dentro. La saqué y la observé con asombro. Definitivamente era mejor que mi HP básica de 500 GB de una tienda grande. No podía creer lo que tenía en mis manos. La encendí y comencé a sentir las teclas. La pantalla estaba en perfectas condiciones. Debía ser el tipo más afortunado del mundo. Todo estaba allí. Cargador, ratón inalámbrico, incluso encontré un paquete de toallitas para pantalla en el fondo. Revisé los bolsillos, curioso por saber qué tesoros podría encontrar. Lo que encontré fue un teléfono celular. Nada especial. Un Android que todavía estaba encendido y no tenía pantalla de bloqueo. Explorando más noté que no había mensajes de texto, y solo vi una llamada reciente a un número de otro estado. Intrigado por la electrónica, entré en la configuración para ver qué tipo de sistema operativo tenía. Estaba muy desactualizado en software, y todavía usaba alguna variante del sistema operativo. Está bien, pensé.
Todavía puedo venderlo rápidamente por unos cientos de dólares o algo así. Lo puse en la cama junto a la portátil y me senté un momento, tratando de asimilar lo que tenía frente a mí. Este era un gran hallazgo, pero necesitaba encender la portátil y ver con qué estaba trabajando. Para mi emoción, no había pantalla de inicio de sesión. Entré de inmediato al encenderla. Nunca me interesaron tanto las portátiles como los teléfonos, pero me di cuenta enseguida de que no estaba trabajando con un sistema operativo estándar. Esto se parecía más a una configuración personalizada que había visto a chicos usar en la secundaria, y no podía nombrarla en el momento. Afortunadamente era lo suficientemente sencillo de navegar. La configuré con mi Wi-Fi y me sumergí directamente en el almacenamiento de archivos para tener una idea de quién era el dueño de la computadora. Me decepcioné por solo unos momentos después de encontrar una carpeta etiquetada adentro. Había un archivo JPEG titulado 1x1. Intrigado, mi estómago hizo un pequeño giro mientras abría la imagen. Estaba perplejo por lo que encontré. Era una captura de pantalla de un sitio web. Parecía una publicación en algún foro de un usuario llamado Anon, con nada más que un número de teléfono listado y 0 respuestas. Debajo del listado había una línea de etiqueta que decía «¿Sabes quién eres?». Escaneando la imagen en busca de una respuesta, noté la barra de direcciones del sitio. Parecía una cadena sin sentido de caracteres seguida por una extensión .onion. Onion, ¿no era eso un sitio de noticias paródico o algo así? No estaba muy seguro, pero decidí investigar un poco más. Hice clic en la pequeña X en la parte superior, llevándome de vuelta al escritorio. Fue entonces cuando noté otra carpeta. Esta estaba etiquetada Pics, lo cual provocó más emoción en mis huesos. Sí, me animé a mí mismo. Esto más que probablemente revelaría la identidad del dueño. Me decepcioné al hacer clic en las imágenes. No había vida humana, solo fotos de diferentes lugares y paisajes. Esto incluía una imagen oscura de una barbería, un camino en algún bosque y hasta el garaje de alguien. Lo que realmente captó mi atención fue la última foto. Era el café. Ahora mi estómago estaba haciendo acrobacias, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Por qué había fotos al azar en esta cosa? ¿Por qué había una captura de pantalla de un tablón de mensajes con una lista de números de teléfono? Los archivos simplemente no cuadraban para mí, pero se me ocurrió un plan a medias. No sabía si iba a resolver el misterio, pero no podía evitar fisgonear. Abrí la foto con los números de teléfono, agarré el teléfono Android y marqué el primer número en la lista. Después de solo 2 timbres, fui recibido con silencio. Extraño, pensé, pero continué. Marqué el siguiente número en la lista. Esta vez sonó 5 veces antes de que me contestara un buzón de voz genérico con el número de teléfono listado. Interesante, pero colgué antes de escuchar el pitido. Me aburrí de marcar los números al azar y decidí tomar un descanso y guardar la portátil y el celular por un rato. Una vez que llegó la noche, esperé a que mis padres se fueran a la cama y me preparé un bocadillo. Esto era prácticamente una rutina nocturna para mí. Encendí la televisión como solía hacer y me detuve en el primer canal de noticias que encontré. Fue entonces cuando las cosas se pusieron extrañas. Una noticia de última hora se mostraba en pantalla. Uno de la siguiente ciudad, joven barbero de 25 años encontrado muerto en su trabajo. Sacudí la cabeza, eso es terrible. Una reportera estaba en el lugar frente a la barbería donde ocurrió. Espera un segundo. No podía creer mis ojos. Una barbería era la misma de la foto en la portátil. Estaba seguro de ello. Dejé mi plato en la mesa de café y corrí arriba para agarrar la computadora. La encendí, hice clic en la carpeta de fotos, y luego en la foto en cuestión. Volví corriendo abajo con la portátil en la mano y la sostuve frente a la pantalla del televisor. Sí, era definitivamente la barbería. ¡Wow! ¿Cuáles eran las probabilidades de eso? Sacudí la cabeza en asombro, terminé de ver la noticia y comencé a sentirme cansado. Estaba a punto de prepararme para la cama cuando algo en las noticias llamó mi atención antes de poder apagar la televisión. Asesinato en el bosque local, este también estaba cerca, justo al otro lado del puente en la dirección opuesta. Este mundo es terrible, pensé, no había visto 2 historias como esas seguidas en mucho tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta. Pasé a la foto del bosque en la misma carpeta y esperé a ver si la noticia incluía la ubicación del homicidio en el video. Aunque no obtuve nada sólido para comparar, definitivamente estaba sintiendo vibras extrañas.
Primero una barbería, ahora un bosque. Debía estar agarrándome a un clavo ardiendo, ¿verdad? Decidí que era hora de dormir. Tuve una noche bastante inquieta de sueño, dando vueltas, pateando mis cobijas al pie de la cama. Estaba caliente y húmedo, y seguía despertando con sudor. Necesitaba desesperadamente un café la mañana siguiente. Probablemente fue inteligente dejar la extraña portátil en casa, agarrando mi propio equipo mientras salía rápidamente por la puerta y conducía rápido al café con los párpados aún pesados. Conseguí mi café habitual y me senté en mi cabina favorita en la esquina. Solo había otra persona en el edificio aparte de los baristas trabajando. Era agradable y tranquilo, y se sentía pacífico, un buen contraste con mi merienda nocturna y la sudorosa noche de descanso interrumpido. Aún así, mi mente no podía dejar de preguntarse sobre la dirección web de la captura de pantalla que encontré. ¿De qué se trataba la extensión Etonion? Porque la dirección web no tenía sentido. Era algo como code.influx con números y símbolos después. Esto no tenía sentido para mí, y decidí que era hora de investigar. No podía recordar la dirección exacta del sitio, pero recordé la extensión .onion. Así que comencé desde allí y me quedé asombrado de inmediato. Aparentemente lo que significaba era direcciones web no accesibles en servidores normales. Te lleva a través de algo llamado Tor, y se usa para actividades bastante sombrías. Supongo que involucra lo que se llama la Dark Web. Había escuchado un poco sobre esto antes. Empecé a sentirme mal. Los sitios web en la wiki eran bastante repulsivos, por decirlo menos, nada en lo que quisiera estar involucrado. Lo peor de todo, estaba empezando a pensar que la portátil que encontré se usaba únicamente para acceder a esta parte de Internet. No podía soportar la idea de estar en posesión de ella por más tiempo. Tenía que hacer algo. Salí del café listo para actuar cuando me detuvo un toque en la pierna. Miré hacia abajo y vi a un hombre sin hogar mirándome con una chaqueta de cuero negro raída, sentado contra el frente del edificio. Su cara se veía desgastada, con una barba mal afeitada y labios agrietados. Parecía miserable. Sostenía un pequeño vaso de plástico, mirándome con desesperación en los ojos. «Cambio, señor, estoy apurado, amigo, no tengo efectivo». «Por favor», suplicó más, y me agarró la pierna del pantalón. «No, aléjate de mí», le paté la mano. El tipo parecía molesto. Sus ojos realmente se llenaron de lágrimas un poco, y me sentí un poco mal, pero maldición, no me toques. Entonces este tipo hizo algo muy extraño. Sacó un teléfono y empezó a tomarme fotos. «¿Qué estás haciendo ahora?», pregunté, confundido como el infierno. No respondió. Todo lo que pude hacer fue correr hacia mi coche y salir lo más rápido posible. ¿Cuál era el trato de este tipo? Llamé a mi amigo Peter en el camino a casa. Sabía que tendría más información sobre todo esto. Esperaba poder llevarlo a mi casa y que limpiara la computadora por completo. Luego podría venderla a cualquier tonto y estar libre de esta aventura desafortunada. Después de recoger a mi amigo, aceleré de vuelta a mi casa y le mostré lo que había encontrado en el café. Estaba asombrado. «Esto es letal», dijo emocionado. «Parece bastante personalizado». Honestamente sí, me di cuenta de eso, pero mira esto. Hice clic en las fotos mostrándole las que comparé con las noticias locales. «¿Entonces crees que esta portátil tiene alguna conexión con los asesinatos?» «No sé, hombre, pero creo que hay algo sospechoso aquí». Se encogió de hombros y tomó el ratón por un momento. «¿Dónde están las fotos y los números de teléfono?» «En algún lugar del almacenamiento de archivos, sí». «Haz clic ahí y bingo». Peter miró intensamente la lista y la barra de direcciones en la captura de pantalla. También revisó la descripción del archivo y vio que la captura de pantalla se originó en la portátil. Así que fue tomada desde dentro del dispositivo. Mis pelos se pusieron de punta. «¿Probaste estos números?» «Sí, con este teléfono». Le entregué el celular que venía en la bolsa con la portátil y lo revisó rápidamente. Definitivamente es un teléfono de usar y tirar, algo comprado como un quemador, posiblemente para alguna tarea comercial. Deberíamos probar otro número de teléfono. Asentí y señalé uno justo debajo de los números que había probado. Lo marcó y lo puso en altavoz para que ambos pudiéramos escuchar. Sonó, y no dejó de sonar. Así que colgamos después del octavo timbre. Peter miró el teléfono extrañado, luego dijo: «Honestamente, no sé qué pasa con todo esto. ¿Quieres que solo haga un reinicio completo?» «Sí, eso resolverá mi problema».
No estoy seguro, pero creo que me gustaría divertirme un poco con esto antes de que terminemos el día. Le di una mirada de desacuerdo. No creí que eso fuera lo mejor para nosotros. No creo que debamos meternos con esto, amigo, vamos, que podría salir mal. Incluso podrías filmarlo, podría hacerse viral. Bueno, no voy a hacer un blog sobre robar una portátil, así que solo haz lo que tienes que hacer y sigamos. Peter sonrió, miró la pantalla nuevamente, y luego marcó otro número de la lista. Nuevamente no obtuvimos nada. Solo otro buzón de voz genérico. Continuó con el siguiente número en la lista, pero a mitad de camino de marcar se detuvo. Sus ojos escaneando la pantalla, su cara estaba ahora tan blanca como un fantasma. ¿Qué? ¿Por qué te detuviste? ¿Estás bien? Este es mi número de teléfono. Mi corazón latía como un tambor. Eso no puede ser. Me acerqué junto a Peter y observé la pantalla. Tenía razón. Solo para estar seguros terminó de marcar y presionó enviar. Se llevó el teléfono al oído y esperó, tal como sospechaba. Su bolsillo vibró y su tono de llamada sonó. Ambos nos miramos en shock. Amigo. Mis manos temblaban y mi boca estaba tan abierta que casi rozaba las sábanas de la cama. ¿Cómo es posible? Peter solo pudo murmurar con pensamientos corriendo en su mente. Esto es irreal. No me gusta esto en absoluto. Solo limpia el disco duro y terminemos con esto. Espera, gritó mientras miraba nuevamente la pantalla. Mi corazón se hundió más. Tenía una corazonada sobre lo que iba a decir. Que no, dijo una palabra. Solo empezó a marcar otro número. Fue entonces cuando lo sentí, mi bolsillo ahora vibraba. Salté del susto, saqué mi teléfono y contesté. Peter, dije a través del receptor, mirando a mi amigo visiblemente sacudido al otro lado de la habitación. Esto es una locura, respondió a través del teléfono quemador. Terminé llevando a Peter a casa poco después, me entregó el teléfono y me dijo que quería irse y llevarse todo. Dejó la portátil conmigo y me dijo que prefería no meterse con ella. Decidimos reunirnos en el café y devolverla a la mañana siguiente. Nos levantaríamos temprano y esperábamos ser los primeros en llegar. Sin embargo, me perdí la alarma. Aparentemente, también me perdí 10 llamadas de Peter. Abrí mis últimos mensajes y noté los 4 textos que me había enviado. Amigo, tienes que venir ya. Ya había empaquetado toda la noche anterior. Así que realmente solo tenía que ponerme una camiseta y unos pantalones cortos y dirigirme al café. Al doblar la esquina hacia el café, tuve que frenar rápidamente. Lo que vi en la carretera eran solo IAs y ambulancias. Había bloqueos en ambos lados y el café estaba acordonado. Madre mía, pensé en voz alta, esto era una locura. Había personas con las manos en la cara, luciendo asustadas y tristes. Me estacioné en el supermercado al otro lado de la calle, y luego caminé hacia la escena para tener una mejor vista. Supuse que Peter estaría haciendo lo mismo. Terminé en una multitud de observadores al lado, mirando la escena frente a nosotros. Había sangre salpicada en las puertas delanteras del café y algunos papeles, junto con otras pertenencias esparcidas. Más sangre cubría el suelo. Jesús, esto fue una masacre. Podía escuchar a las personas a mi lado susurrando entre sí sobre lo que estaba pasando. Hablaban de un posible asesino en serie. Una mujer le dijo a su amiga. Los chicos estaban a punto de entrar y de repente empezaron a llegar balas de allá. Nadie vio quién disparó. Un tipo le decía a su esposa sobre lo que había presenciado. Estaba demasiado curioso para seguir estirando el cuello desde atrás. Necesitaba una vista más cercana. Miré a los policías que estaban ocupados interrogando a una barista junto a las ambulancias. Me colé lentamente más allá del cordón y pasé junto a algunas otras baristas y me dirigí a una segunda ambulancia al otro lado del cordón. Esta camilla ahora estaba en plena vista, pero no podía distinguir quién estaba en ella. Decidí arrodillarme junto a la ambulancia y, con suerte, escuchar algo de conversación entre los paramédicos. Saqué mi teléfono y empecé a grabar. Lo perdimos, dijo uno. No estaba resistiendo mucho cuando llegamos aquí, pero tenía esperanzas. Y no es tu culpa. Salvaste a la chica. No puedes salvarlos a todos, ¿sabes? Luego escuché algo que me dejó atónito. Le oí hablar antes de irse. ¿Sabes? Me dijo que su nombre era Peter. Mis manos se levantaron sobre mi boca mientras dejé escapar el sonido más extraño. Una mezcla de jadeo y gruñido de incredulidad. No podía ser, sí, respondió el otro paramédico. Ya tenemos su información.
Supongo que era un chico de informática para una empresa local, chico inteligente, 20 y tantos años. Retrocedí un poco, tambaleándome con algo sólido detrás de mí, y me levanté rápidamente. Me di la vuelta y vi al mismo tipo sin hogar del otro día. Mi cara seguía contorsionada, él me estaba mirando fijamente, estoico. Ni siquiera reaccionó cuando lo empujé, solo me estaba mirando con una expresión inmutable. No pude evitarlo. Salí corriendo hacia el coche. Podía sentir lágrimas formándose en mis ojos agitados por el viento desde la ventana abierta del lado del conductor. ¿Por qué tenía que haberme despertado tan tarde? Tal vez Peter habría sido salvado de lo que sea que fuera esto. Una emboscada, un asesinato. Mi cabeza estaba mareada. Mi corazón estaba dolido, pero estaba empezando a hacer algunas conexiones. Las fotos en la computadora, los números de teléfono, los asesinatos. Todo estaba empezando a tener una idea de lo que estaba manejando. Lo de la dark web, esta extraña portátil, los números de teléfono. Llegué a casa con el corazón roto. Mi amigo fue asesinado hoy y no pude detenerlo. Tal vez si nunca hubiera tomado la computadora del café, él seguiría vivo. Tal vez si no hubiera sido tan estúpido, podría haber manejado todo esto de manera diferente, y él no estaría muerto ahora. Para colmo, me di cuenta de que dejé mi teléfono en la escena ensangrentada. Giré y eché mi cabeza hacia atrás en el asiento del conductor. ¿Y ahora qué? Bueno, el teléfono está cerca de algunos policías, y los paramédicos, tal vez si llamo, creerán que lo dejé antes de que llegaran, y no me meteré en problemas. Agarré el teléfono quemador de la bolsa y empecé a marcar mi número cuando de repente tuve un pensamiento. Si los números de teléfono que marcamos de alguna manera estaban relacionados con los asesinatos. Eso significa... Saqué la portátil de la bolsa, mi corazón acelerado y mi cuerpo sudando profusamente de miedo. Todo esto era irreal. El hecho de que estaba en medio de todo esto era aún peor. Hice clic en la carpeta de fotos de paisajes nuevamente. Mis ojos recorrieron las fotos de la barbería. Luego del bosque. Finalmente mis ojos llegaron a la foto del café. Sí, los números de teléfono y estos lugares debían estar de alguna manera conectados, pero no sabía cómo. ¿Por qué estaba pasando esto? Estaba a punto de salir de la carpeta cuando una miniatura más pequeña al final de la lista de fotos llamó mi atención. Pasé el cursor y la abrí con algún servicio en la nube. La imagen se reveló. Mi mandíbula cayó de horror. Una foto de mi casa estaba mirando una imagen de mi jardín delantero y mi hogar. No lo había notado antes. ¿Por qué no lo había notado antes? En la esquina superior había un enlace que al abrirlo mostraba toda la carpeta de la nube de algún correo electrónico hecho de más caracteres sin sentido. Esta carpeta contenía más fotos, fotos que eran muy diferentes a las otras. «No puede ser», grité en voz alta, mi cara contorsionada de miedo y enojo a la vez. Fotos de mí mirando directamente a la cama, otras de mi coche. Las últimas eran de mí infiltrándome, no podía soportarlo. Era mi propio número de teléfono. A regañadientes decidí contestar la llamada. «¿Quién es?», tartamudeé. Una voz grave respondió desde el otro lado. «Cambio». Hola, mi nombre es Daniel, y tengo una historia que contarles. Una historia real que cambió mi vida para siempre. Tal vez para algunos de ustedes esto sea solo otro relato de terror, pero para mí es mucho más que eso. Cada vez que lo recuerdo, siento que mi vida nunca volverá a ser la misma. Todo comenzó en una noche que parecía completamente normal, pero terminó en un suceso que todavía me atormenta hasta el día de hoy. Estaba con mis amigos, disfrutando de una reunión relajada en el apartamento de Marcos. Todos habíamos tenido una semana agotadora, así que decidimos juntarnos para relajarnos, charlar y compartir anécdotas. Algunos habían tomado unas copas, mientras que yo preferí mantenerme sobrio, solo mirando mi celular de vez en cuando y comentando sobre mi trabajo. Nos reíamos y hacíamos bromas, como siempre lo hacíamos en este tipo de reuniones. Sin embargo, lo que no sabía es que esa noche cambiaría mi vida para siempre. En un momento de la noche, Marcos, uno de mis amigos más cercanos, nos llamó a su computadora para mostrarnos algo. Todos nos acercamos intrigados por lo que tenía para mostrarnos. En la pantalla vimos que estaba en un chat de video con alguien, pero lo que vimos nos dejó helados. La persona al otro lado de la pantalla no parecía humana. Su rostro estaba distorsionado, como si fuera una máscara derretida,
o como si hubiera sufrido alguna deformidad grave. Al principio pensé que podría ser algún tipo de filtro de broma, pero la realidad fue mucho más perturbadora. «Miren, parece que le gustas, Daniel», dijo uno de mis amigos, riendo. Todos comenzaron a bromear y a hacer chistes sobre cómo esa figura terrorífica había encontrado a su alma gemela en mí. Mientras mis amigos se reían, yo no podía apartar la mirada de la pantalla. Había algo en los ojos de esa figura, algo que no podía explicar pero que me helaba la sangre. Sentí una conexión directa, como si esa persona no solo me estuviera mirando, sino que me estuviera observando profundamente, más allá de lo físico. «¿De dónde sacaste a este tipo?» Component Placement, pregunté sintiendo una inquietud creciente. «Lo encontré en Omegle», respondió Marcos restándole importancia, pero luego agregó riendo. «En realidad estamos en uno de esos servidores de la red oscura, es solo para divertirse». Mi corazón se aceleró. Sabía lo peligrosa que podía ser la red oscura, y le pedí de inmediato que cerrara el chat. «No tienes idea de con quién podrías estar hablando», le dije con seriedad. Pero él y los demás simplemente se rieron, asegurándome que no pasaría nada. Sin embargo, cuando volví a mirar la pantalla, la figura ya no estaba. El chat se había cerrado. Intenté calmarme y continuar con la noche, pero no pude sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Después de un rato decidí irme a casa. Mientras caminaba por las calles desiertas de la ciudad, no pude evitar sentir que algo o alguien me estaba siguiendo. Volteaba a mirar constantemente, pero no había nadie. Sin embargo, esa sensación de ser observado me acompañó hasta que llegué a casa. Los días siguientes fueron extraños. No podía quitarme de encima esa sensación de ser observado. No importaba si estaba en el trabajo, en el gimnasio, o simplemente caminando por la calle. Siempre sentía que alguien me vigilaba. Miraba constantemente por encima del hombro, pero nunca veía a nadie. Incluso en mi propio hogar, en la soledad de mi departamento, esa sensación persistía. Les conté a mis amigos sobre esto, pero como era de esperar, se rieron y me dijeron que estaba siendo paranoico. Decidí ignorar esos sentimientos, convenciéndome de que todo estaba en mi cabeza. Pero la situación solo empeoró. Una noche, cuando estaba a punto de irme a dormir, recibí un mensaje en mi celular de un número desconocido. El mensaje simplemente decía: «¿Cómo estás, Daniel?». Inmediatamente me sobresalté. ¿Quién me estaba escribiendo? Bloqueé el número, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa misma noche me desperté de un sueño profundo sintiendo que alguien estaba en mi habitación. Abrí los ojos y, aunque no vi a nadie, la sensación era abrumadora. Salté de la cama y revisé toda mi casa, pero no había señales de intrusión. Las ventanas estaban cerradas, la puerta con seguro. Todo parecía estar en orden, pero yo sabía que algo andaba mal. Apenas pude dormir el resto de la noche. El día siguiente fue aún más extraño. Me desperté tarde, lo cual era raro, ya que siempre soy muy puntual con mis horarios. Miré mi despertador y noté que no había sonado, a pesar de haberlo puesto la noche anterior. Me levanté apresurado y fui al baño a cepillarme los dientes. En ese momento, un olor intenso a perfume inundó la habitación. No era mi colonia ni ningún producto que hubiera usado. Era un aroma desconocido, pero muy fuerte. Pensé que tal vez los vecinos estaban usando demasiado perfume, pero el olor era tan penetrante que me resultaba imposible concentrarme en otra cosa. Cuando terminé en el baño y me preparaba para salir, el terror verdadero comenzó. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con un hombre enorme bloqueando la salida. No tuve que preguntarle quién era. Era él, el hombre de la red oscura. Su rostro distorsionado y esos ojos vacíos eran inconfundibles. «Qué bonito te ves ahora que estás despierto», dijo con una voz que hizo que mi piel se erizara. No podía moverme, el miedo me paralizaba. Intenté hablar, rogarle que no me hiciera daño, pero las palabras apenas salían de mi boca. «Lo siento», dijo mientras se acercaba lentamente, «pero no tengo opción. Eres la persona más hermosa que he visto, y si no te mato ahora nunca podré estar en paz». Mis piernas temblaban, y sentí que el aire se hacía más pesado. «Por favor, no me hagas esto», imploré, mientras intentaba retroceder, pero el baño era pequeño y no tenía a dónde ir. En un intento desesperado traté de escapar corriendo a su lado, pero fue inútil. Con una fuerza impresionante, me agarró y me lanzó contra la pared.
El dolor que sentí fue insoportable. Sus manos rodearon mi cuello, apretando con una fuerza implacable. Todo lo que podía hacer era luchar por respirar. Justo cuando pensé que todo había terminado, logré reunir suficiente fuerza para darle una patada en la entrepierna. El hombre cayó al suelo, y aproveché el momento para correr hacia la puerta. Mi corazón latía con fuerza mientras corría hacia la salida, pero para mi horror, la puerta principal estaba cerrada con llave. Busqué desesperadamente la llave, pero no estaba en su lugar habitual. Antes de que pudiera reaccionar, sentí una mano gigante agarrándome por el cuello nuevamente. Me levantó sin esfuerzo y me llevó de vuelta al baño arrojándome dentro. «Conocerte ha sido mejor de lo que esperaba», dijo mientras cerraba la puerta con llave desde afuera. Su tono de voz era tranquilo, casi satisfecho. Sabía lo que vendría después. El olor del perfume se intensificó, pero esta vez había algo más. Unos segundos después, el humo comenzó a salir por debajo de la puerta. Mi casa estaba en llamas. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, pero era inútil. El calor se volvía insoportable y me quedaba sin aire. Justo cuando pensé que todo había terminado, logré abrir la puerta. Salí corriendo, pero el fuego ya había consumido casi todo. El humo me mareaba, y antes de que pudiera llegar a la salida, me desmayé. Mi siguiente recuerdo fue despertar en el hospital, con todo mi cuerpo cubierto de vendajes. Los médicos me dijeron que un vecino había entrado a rescatarme justo a tiempo. Sobreviví, pero las secuelas fueron devastadoras. Mi rostro estaba completamente quemado, irreconocible. Cada vez que me miraba en el espejo, veía una versión distorsionada de mí mismo, como si me hubiera convertido en la misma figura que me había aterrorizado. Lo peor de todo es que el hombre que me atacó nunca fue encontrado. La policía no pudo hacer nada. Desde ese día, mi vida nunca ha vuelto a ser la misma. Cada vez que salgo a la calle, siento que alguien me está observando, disfrutando de mi sufrimiento. No puedo evitar mirar por encima del hombro, esperando ver esos ojos vacíos otra vez. Mi vida está arruinada, todo por una noche en la que decidí mirar una pantalla. Esta es mi advertencia para ti. Mantente alejado de la red oscura. No es un juego, no es un lugar para satisfacer tu curiosidad. Es un lugar donde habitan personas peligrosas y con un solo clic tu vida puede cambiar para siempre. Era una noche helada y gris en diciembre cuando supe que era el momento de alejarme de todo. Las decisiones que había tomado me habían llevado a un punto de no retorno, y la culpa pesaba sobre mis hombros como un yugo imposible de levantar. Antes de contarles cómo llegué a esta encrucijada, déjenme regresar al principio de todo, a los días donde la emoción y la curiosidad nos empujaban a cruzar líneas que jamás debimos tocar. Todo empezó como un juego entre amigos. Éramos un grupo bastante unido, Mark, Emily, Jordan, Lisa y yo, Alex. Nos conocimos en la universidad compartiendo intereses por la tecnología, los misterios de Internet y buscando siempre la manera de encontrar lo prohibido. Las historias sobre la Darknet aparecieron en alguna de nuestras charlas y, como muchos jóvenes, lo vimos como una especie de desafío. Estábamos acostumbrados a la sensación de invulnerabilidad juvenil, ese sentimiento erróneo de que nada malo puede pasarte mientras estás detrás de una pantalla. La primera vez que decidimos entrar a la Darknet fue en una reunión casual en el apartamento de Jordan. Nos aseguramos de que todos los detalles técnicos estuvieran cubiertos. Descargamos navegadores encriptados, configuramos VPNs y activamos el protocolo Tor. Era algo emocionante, nuevo, y nos reíamos mientras nos adentrábamos en ese mundo oscuro del que habíamos oído tanto. Navegamos por varios sitios. Algunos eran meramente curiosidades, otros más inquietantes. Al final de la noche cerramos las computadoras con una sensación de satisfacción y un ligero hormigueo en la piel. Parecía un juego peligroso, pero inofensivo hasta entonces. Ese fue el principio de nuestra rutina. Cada vez que nos reuníamos, pasábamos unas horas explorando lo más recóndito de la Darknet. No tardamos mucho en caer en la tentación de buscar algo más emocionante, algo que nos hiciera sentir como si estuviéramos desafiando las reglas del mundo digital. Comenzamos a adentrarnos en foros cada vez más perturbadores, pero seguía siendo un pasatiempo sin consecuencias. Entonces, una noche, todo cambió. Decidimos que cada uno de nosotros se conectaría desde su propia casa para investigar por separado, y luego compartiríamos lo que habíamos encontrado.
Lo que parecía una idea emocionante, rápidamente se transformó en una pesadilla. Lisa fue la primera en conectarse esa noche. Había algo extraño en su voz cuando nos lo dijo por chat, pero lo ignoramos, pensando que era solo el nerviosismo típico. Acordamos volver a hablar en una hora para compartir nuestras experiencias. Cuando llegó el momento de reconectarnos, Lisa no respondió. No era algo completamente inusual, ya que las conexiones a veces fallaban, pero los minutos comenzaron a pasar y pronto se convirtieron en horas. La preocupación se fue apoderando de nosotros. Enviamos mensajes, la llamamos al móvil, pero no recibimos respuesta. Fue entonces cuando decidí llamar a su madre. Recuerdo que mi corazón latía desbocado mientras marcaba el número, esperando que todo fuera solo un malentendido. La madre de Lisa atendió, y en pocos minutos su preocupación creció tanto como la nuestra. Me dijo que subiría a ver si estaba en su habitación. El silencio en el grupo de chat era ensordecedor. Esperamos lo que se sintieron como horas, hasta que finalmente el teléfono sonó. La voz de la madre de Lisa al otro lado de la línea era un susurro aterrorizado. Hay sangre, mucha sangre. Mi cuerpo se tensó. No podía creer lo que estaba escuchando. Lisa se había quitado la vida. Salí corriendo de mi apartamento, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando llegué a la casa de Lisa, su madre estaba en shock, llorando desconsoladamente en el salón. Fui directamente al baño, donde la escena que encontré se grabó en mi memoria para siempre. El cuerpo de Lisa yacía en el suelo, inmóvil, rodeado de sangre. Había cortado sus muñecas. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies, pero logré mantener la compostura lo suficiente como para llamar al 911. No había nada que los paramédicos pudieran hacer cuando llegaron. Lisa ya no estaba. La sensación de irrealidad era abrumadora, como si el mundo se hubiera detenido. Todo por un juego al que nos habíamos entregado sin pensar en las consecuencias. En medio de la conmoción, algo me llevó a entrar en la habitación de Lisa. Su computadora seguía encendida. Me acerqué lentamente y vi lo que nunca debía haber visto. Un chat en curso con alguien en la Darknet. Este hombre, cuya identidad era un misterio, había estado manipulando a Lisa durante semanas. Le había enviado amenazas, fotos de ella y de su madre, y le dio una decisión imposible: su vida o la de su madre. La realidad de lo que había ocurrido comenzó a hundirse en mi mente. Habíamos sido nosotros quienes la habíamos llevado a este oscuro rincón de Internet, y ahora, el precio había sido su vida. La culpa me abrumaba, pero no podía compartir todo lo que sabía con la policía. ¿Cómo podría explicar que habíamos jugado con el peligro y que habíamos empujado a Lisa a ese abismo? Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y confusión. No podía enfrentarme a la madre de Lisa. Cada vez que veía su rostro solo veía mi propio reflejo lleno de culpabilidad. Sabía que de alguna forma éramos responsables. Asistí al funeral, pero me mantuve a distancia. No podía mirarla a los ojos, no después de lo que habíamos hecho. Después del funeral me alejé de todos. Dejé de hablar con Mark, Emily y Jordan. La idea de estar cerca de ellos, los únicos que conocían la verdad, era insoportable. Me mudé a una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, buscando desesperadamente paz, pero la paz nunca llegó. Cada noche, cuando cerraba los ojos, la imagen de Lisa me perseguía. Sus ojos sin vida, su cuerpo inerte y la sangre que cubría el suelo del baño eran todo lo que veía. Un día recibí un mensaje de Emily. Ella también estaba luchando con la culpa, incapaz de olvidar lo que había ocurrido. Nos encontramos en un café de una ciudad cercana, un lugar neutral donde podíamos hablar sin la sombra de los recuerdos persiguiéndonos. Cuando llegué, vi en su rostro el mismo dolor que me atormentaba a mí. «Alex», dijo con la voz temblorosa, «no puedo sacarme a Lisa de la cabeza. Siento que todo esto fue nuestra culpa». Asentí sin saber qué decir. Sabía que tenía razón. Todos éramos responsables de alguna manera, pero las palabras no podían aliviar el peso de la culpa. Pasamos horas hablando, tratando de encontrar una forma de seguir adelante. Pero lo cierto era que la vida nunca volvería a ser la misma. Emily me confesó que había estado investigando más sobre la Darknet, tratando de rastrear al hombre que había manipulado a Lisa. Estaba decidida a encontrar respuestas, pero cuanto más se adentraba, más se daba cuenta de lo peligroso que era ese camino. «Este hombre», dijo en un susurro, «no es solo un loco al azar. Es parte de algo mucho más grande. Hay redes enteras en la Darknet,
cazando a personas vulnerables aprovechándose de ellas. Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que la Darknet era un lugar oscuro, pero escuchar las palabras de Emily hizo que todo fuera mucho más aterrador. Le advertí que tuviera cuidado, que no quería perderla a ella también. Asintió, pero vi en sus ojos que no iba a detenerse. A lo largo de los meses siguientes mantuvimos contacto esporádico, aunque sabíamos que había límites a lo que podíamos hacer sin ponernos en peligro. Ambos cargábamos con la culpa de lo sucedido, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a hundirse más en ese mundo. A medida que pasaba el tiempo, la vida en la cabaña se volvió más solitaria. Las noches eran interminables, y cada vez que encendía mi computadora, recordaba la última vez que vi la pantalla de Lisa. Escribí sobre nuestra experiencia, esperando que sirviera como advertencia para otros. Mandé cartas, escribí en foros, tratando de que nuestra historia llegara a aquellos que estuvieran tentados de adentrarse en la Darknet. Quería que supieran que no era un juego, que el precio podía ser mucho más alto de lo que imaginaban. No todos creyeron nuestra historia, pero algunos sí lo hicieron. Eso me dio una pequeña sensación de alivio. A pesar de todo, la sombra de la culpa nunca desapareció. Emily y yo nos reunimos una última vez en una conferencia sobre seguridad en Internet. Habíamos aceptado que nuestra misión ahora era advertir a otros sobre los peligros de la Darknet. Compartimos nuestra historia, presentamos las evidencias y las amenazas, esperando que la gente entendiera lo que habíamos vivido. Al final de la conferencia, muchas personas se acercaron para agradecernos por compartir nuestra historia. Algunos incluso nos dijeron que nunca imaginaron que la Darknet pudiera tener consecuencias tan graves. Sentí una chispa de esperanza, una pequeña victoria en medio de tanta oscuridad. Sin embargo, mientras todos se dispersaban, el peso de la culpa seguía conmigo. La sensación de que nunca sería capaz de liberarme de esa carga era ineludible. Las semanas que siguieron a la conferencia fueron un poco más tranquilas. Emily y yo manteníamos una correspondencia ocasional, discutiendo nuestras impresiones sobre la conferencia y los avances que estábamos haciendo en nuestras vidas. Pero el contacto empezó a ser menos frecuente, y pronto, ella también se distanció. Creo que ambos sabíamos que aunque compartíamos un pasado doloroso, seguir recordándolo solo mantenía abiertas las heridas. Pasó más de un año desde la muerte de Lisa cuando decidí enfrentarme a algo que había estado evitando desde entonces: su madre. La señora Thompson nunca había recibido una explicación completa, y aunque la policía había hecho su investigación, yo sabía que la verdad detrás de la muerte de su hija era mucho más profunda y oscura de lo que se había revelado. Un día, con el corazón en la garganta, me presenté en su puerta. La casa estaba tan tranquila como la recordaba, pero el aire pesaba de una forma diferente. Toqué la puerta suavemente, sin saber si ella siquiera querría verme. Cuando abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa al dolor en cuestión de segundos. Sin embargo, me dejó entrar. Nos sentamos en su sala, el mismo lugar donde la había visto llorar aquella terrible noche. Esta vez, el ambiente era silencioso, cargado de una tristeza que nunca había abandonado su hogar. No supe cómo empezar, así que simplemente dije lo que había venido a decir. «Señora Thompson, vengo aquí hoy porque siento que hay algo que debe saber», comencé con la voz temblorosa. «Lisa, ella no llegó a ese punto por sí sola. Hubo cosas que ocurrieron antes de esa noche, cosas que nosotros, yo y nuestros amigos, debimos haber visto venir». Su mirada se endureció, pero no dijo nada, esperando que continuara. «Nosotros jugamos con algo que no entendíamos», dije, tomando una pausa antes de pronunciar las palabras que había estado conteniendo durante tanto tiempo. «La llevamos a la Darknet. No pensamos en las consecuencias. La animamos a unirse a nuestras exploraciones de ese mundo y la empujamos demasiado lejos, sin saber el peligro en el que la estábamos poniendo. Lo que le sucedió a Lisa no fue solo un accidente. Fue el resultado de un juego que nunca debimos haber comenzado». Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. No me interrumpió ni me reprochó, simplemente escuchó, mientras yo liberaba toda la culpa y el remordimiento que había estado cargando. No hay excusa para lo que hicimos. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, jamás lo habría permitido. Pero lo que le hicieron, lo que ese hombre en la Darknet le hizo, fue algo horrible. La manipuló, la asustó hasta el límite, y al final, ella sintió que no tenía otra opción. El silencio que siguió fue insoportable,
Sabía que mis palabras no podían devolver a Liza, ni aliviar el dolor de su madre. Solo podía ofrecerle la verdad, una verdad amarga que probablemente aumentaba su sufrimiento. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la señora Thompson habló, con la voz quebrada por las lágrimas. «Gracias por decirme la verdad, Alex», dijo suavemente. «Siempre supe que había algo más. Siempre supe que no fue solo una mala noche o un mal momento. Pero escuchar todo esto me destroza aún más». Asentí, incapaz de decir nada más. Nos quedamos sentados en ese dolor compartido, sin palabras que pudieran arreglar lo irremediable. Cuando me levanté para irme, ella me detuvo con un gesto suave. «No te castigues por siempre, Alex», dijo con un tono de comprensión que no esperaba. «Lo que sucedió fue terrible, pero no fue solo tu culpa. Ninguno de nosotros vio lo que venía. Me fui de su casa con el corazón más ligero, aunque la culpa nunca se iría del todo. Pero había algo liberador en enfrentar mis demonios y en compartir la verdad con alguien que también merecía saberla. Con el paso del tiempo, mi vida comenzó a recuperar algo de normalidad. Me dediqué a difundir nuestra historia en espacios donde pudiera servir de advertencia para otros, enseñando sobre los peligros de la Darknet y cómo las personas vulnerables podían ser atrapadas en su red. Participé en varias conferencias de seguridad digital, escribí artículos y me aseguré de que la gente supiera que detrás de la pantalla había personas reales y consecuencias tangibles. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos, nunca pude borrar la imagen de Liza de mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese baño, a ese momento en el que la encontré. Es un recuerdo que nunca me abandonará, un recordatorio constante de las decisiones que tomamos y las vidas que afectamos. Emily se mantuvo en contacto por algún tiempo, pero ambos sabíamos que nuestras vidas debían seguir adelante de alguna manera. Eventualmente nos distanciamos buscando sanación en diferentes lugares y caminos. A veces pienso en ella y me pregunto si alguna vez logró encontrar la paz que ambos buscábamos. Los meses se convirtieron en años, pero la historia de Liza sigue viva en mí. Es un testimonio de los peligros que acechan en los rincones oscuros del mundo digital, y una advertencia para quienes piensan que lo que sucede en línea no tiene consecuencias en la vida real. Hoy sigo viviendo en esa pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. La naturaleza y el aislamiento me han brindado una especie de calma, aunque la culpa todavía permanece. He aprendido a convivir con ella, sabiendo que nunca desaparecerá del todo. Esta es mi historia, una advertencia que espero que otros escuchen. La Darknet no es un juego. No es un lugar para satisfacer la curiosidad o buscar emociones fuertes. Es un mundo peligroso, donde los monstruos no son ficticios, y donde las vidas pueden desmoronarse con un solo clic. Así que, si alguna vez sientes la tentación de adentrarte en ese mundo, recuerda lo que te he contado. Mantente alejado de la Darknet. Protege a los que amas de ese abismo oscuro, porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás.